buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta transmisión en las redes sociales. Damos gracias a Dios porque nos regala una nueva oportunidad de acercarnos a cada uno de nuestros oyentes. Gloria al Señor. El día de hoy nos encontramos bajo esta noticia, movidos por esta noticia también que sigue incrementando sus casos. Esto es el coronavirus, y gracias a Dios que podemos verlo desde un punto de vista bíblico, y tenemos la palabra del Señor que nos dice exactamente qué es lo que está pasando, y en base a ello queremos desarrollar este tema el día de hoy. Ustedes ya lo pueden ver ahí en sus pantallas. El tema es coronavirus, principio de dolores. La palabra de Dios nos alerta acerca de todas estas cosas, y es necesario que nosotros podamos entender que todo evento que sucede en este mundo tiene una causa y también tiene un propósito. Y sabemos por la palabra de Dios que no hay nada que esté fuera del control de Dios. Sabemos que todo lo que sucede primeramente debe pasar por la aprobación del Dios Todopoderoso. Él es el creador del universo, y todo cuanto suceda en este planeta Tierra y en este universo debe pasar primeramente por la aprobación del Dios eterno. Esta mañana vamos a estar compartiendo este tema. Invitamos también a cada una de las personas que nos sintonizan que lo compartan, no importa si sea ya retransmitido, ya una repetición, pero que ustedes lo compartan y que inviten a sus amigos para que ellos puedan también conocer qué dice la Biblia acerca de estos fenómenos que se mueven. Gloria al Señor. Estas pandemias que se están propagando. La palabra del Señor nos habla acerca de pestes, y entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas que están sucediendo. Cuando Jesucristo estaba todavía con los discípulos, ellos le hablaron aparte y empezaron a preguntarle: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesucristo les responde a ellos y les empieza a detallar una serie de eventos que habrían de manifestarse antes de que Jesucristo regresara nuevamente a la tierra por su amada iglesia. Y entre estas cosas, el Señor Dios Todopoderoso les habla y les dice que entre estas cosas habrían de venir pestes, y que el pánico cubriría a la humanidad. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos experimentando en estos momentos. Desde diciembre del año pasado, esto inició en el país de China, como ya la mayoría lo sabe. Inició en el país de China, pero Dios ha permitido que esto se vaya propagando poco a poco al principio, y ya en estos postreros días se ha propagado ya masivamente, tanto que el mundo entero está alarmado, y como podemos observar, la mayoría de la gente está encerrada en sus casas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Quiero tomar una lectura en Mateo capítulo 24, y así vamos a estar tomando muchos pasajes de las Sagradas Escrituras para que podamos entender qué es lo que está pasando, y vamos a estar atendiendo algunas preguntas, vamos a estar dando respuesta para que quede claro qué es lo que dice la Biblia en relación a esta situación. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 3, gloria al Señor, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí lo dice la palabra del Señor, que habrá pestes, y este tipo de enfermedades son pestes profetizadas por estas palabras de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que, viendo que la palabra de Dios anuncia este tipo de enfermedades mundiales, es necesario que nosotros miremos qué es lo que dice la Biblia para que podamos entender la voluntad y el propósito de Dios. Vamos entonces a ver un poco más a detalle. Gloria al Señor. Vamos a ver qué cosa es este virus del coronavirus. Pues de acuerdo a la ciencia, esto es un virus. No tiene mayor ciencia, no tiene mayor explicación. Es un virus que se propaga rápidamente y que puede estar allí en el cuerpo humano, y que por el contacto puede propagarse de una forma sumamente alarmante. Eso es lo que dice la ciencia en concreto. Es un virus que puede causar la muerte. Ok, bien. Partiendo de este hecho, la palabra del Señor nos habla en muchísimas partes. Por ejemplo, si nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta, en el capítulo 6, nosotros nos damos cuenta que Dios ha determinado tiempos donde ha de morir una enorme cantidad de personas. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, nosotros podemos encontrar una luz acerca de estas cosas que el Señor permite para que el ser humano tome en cuenta lo que Dios está hablando. Cuando Dios habla, nunca Dios habla en vano, sino que Dios habla con un propósito bien definido. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis encontramos los sellos. Gloria al Señor. El primer sello habla acerca de un jinete montado en un caballo blanco. No vamos a entrar en detalles en esto por ahora. Vamos a entrar específicamente a lo que queremos enfocar en esta mañana, el día de hoy. El segundo jinete habla, el segundo sello habla acerca de un jinete que está sobre un caballo bermejo o rojizo. El tercer sello habla acerca de un jinete montado sobre un caballo negro. Y dice la palabra del Señor que salió de en medio de los cuatro jinetes de los seres vivientes y decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite del vino y el vino. Esto nos está hablando de que las cosas, ¿verdad?, los productos alimenticios se van a elevar el precio, o sea, va a haber una carestía, cosa que ya se ha visto incluso en los primeros días de esta pandemia del coronavirus. Pero en el capítulo 7, cuando dice la palabra del Señor que cuando se abrió el cuarto sello, dice: oí la voz del ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Es aquí donde queremos enfocarnos acerca de este tema. La palabra del Señor nos dice que es necesario que venga un espíritu de muerte, y eso es este famoso coronavirus. La ciencia dice es un virus que por el hecho de no tener una vacuna a la mano, puede causar la muerte rápidamente. Pero la palabra del Señor nos dice que esto es un espíritu de muerte. Un espíritu de muerte que llega al ser humano y que tiene la capacidad de acabar con la vida del hombre en poco tiempo. Ahora, partiendo de este hecho, queremos entonces desarrollar este tema y responder algunas preguntas. Debemos tener claro que esto es un espíritu de muerte que se está moviendo y que se está desplazando por toda la faz de la tierra y está causando tremendos estragos. Gloria al Señor. Así que vamos a ir un poco más en detalle acerca de
de este tema llamado el coronavirus, principio de dolores. Aún con todo, debemos estar conscientes que esto no es el fin del mundo. La palabra del Señor dice, y esto será principio de dolores, y menciona las pestes, o sea, este tipo de enfermedades que traen espíritu de muerte para pues dañar y para causar muchos males en el ser humano. Gloria al Señor. Vamos entonces a ver la otra pregunta que dice, ¿viene por parte de Dios? Muchas personas se preguntan, pero ¿será que este problema, este virus, esta pandemia, viene de parte de Dios? Bueno, veamos qué dice la Biblia. Para eso vamos a estar tomando en cuenta varios pasajes de la palabra del Señor. Vamos a estar tomando en cuenta varios pasajes y para ello pues vamos a estar alternándonos el turno con mi esposa, nuestra hermana Raquel, para que podamos desarrollar este tema. Sí, buenos días a toda la audiencia, que el Señor les bendiga. Para empezar, ¿verdad? Quiero decirles que nosotros queremos compartir estos temas con ustedes, ¿verdad? Con el propósito de informarles y de llevarlos también a la luz de la palabra, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando cada día, porque en todas las cosas Dios siempre tiene un propósito y está buscando la manera de atraernos a Él, de llamar nuestra atención, ¿verdad? Está buscando la manera de que el corazón del hombre se humille ante su presencia, y nada pasa por casualidad, sino porque en Dios siempre hay propósitos. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor anda siempre buscando la forma de atraer al ser humano, aunque muchas veces, ¿verdad?, la rebeldía del corazón del hombre es terrible. Pero antes, ¿verdad?, de entrar en este punto, quiero hablar, ¿verdad?, sobre este tema de lo que es el coronavirus, ¿verdad? Que, o sea, algo que llama bastante la atención es que se dice que es una pandemia, ¿verdad? Sabiendo que es un término, este es un término que no se usa así porque sí, sino que se usa, ¿verdad? Es un término que para empezar, bueno, lo emplea la OMS, y lo que pretende hacer saber es que, bueno, ese término no se usa en cualquier momento, solamente cuando es algo, ¿verdad?, que está alcanzando niveles altos sobre la humanidad, y sobre todo cuando ya no se tiene control de esto, ¿verdad? El término pandemia no se va a utilizar por una cosa que está aconteciendo, por un suceso que está aconteciendo solo en alguna parte del mundo, sino porque esto se ha salido de control y ha comenzado, ¿verdad?, a recorrer toda la faz de la tierra. Y sabemos, ¿verdad?, pues que para la ciencia médica ahorita esto no tiene solución, no existe una vacuna. Y yo creo que estas cosas han sido profetizadas ya, y así como en esta ocasión está aconteciendo esto, también seguirán viniendo sobre la tierra distintas pandemias, epidemias y bueno, muchos problemas como este. Pero en todo el Señor siempre está tratando de llamar la atención del ser humano. Cuando los gobiernos dicen que ya no tienen solución, que no hay forma de controlar todo esto, aún con todo quiero decirles, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, de mis manos no se ha salido de control. Yo lo tengo todo bajo control y, ¿verdad?, nosotros como seres inteligentes debemos saber que para Dios no hay nada imposible, porque así lo dice su palabra. Y aunque para el ser humano no haya salida, no haya una puerta, ¿verdad?, por la cual puedan salir de este problema, el Señor está diciendo, mírenme a mí, aquí estoy yo. Cuando para el ser humano es imposible, para mí todo es posible. Gloria al Señor, y bendecimos su santo nombre por eso, ¿verdad? Muchos pudieran pensar, ¿por qué será que los cristianos no pierden la paz? ¿Por qué será que ellos no están desesperados? Y algunos de ellos proclamando todavía esperanza.
¿Sabe por qué? Porque sabemos el Dios al cual nosotros adoramos, sabemos al Dios al cual nosotros servimos, y que este Dios es capaz de librarnos de todas estas situaciones que para el mundo se salen de control, pero sabemos que mi Dios, ¿verdad?, está al control de todas las cosas. Ahora, quizás tú te preguntes, ¿vendrá esto de parte de Dios? Y quizás tu respuesta sea de inmediato: uy, no, de Dios no puede venir esto, porque Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de amor, un Dios que no es capaz de traer estas cosas. Y tal vez tú puedas decir, ¿verdad?, quien trae esto es el diablo. Y no vamos a negar esto, claro que sí, ¿verdad? Satanás es el que en todo momento medita, es en el que todo momento está pensando, está teniendo pensamientos de mal para la humanidad. No es el Señor Jesucristo, por supuesto que no, pero también sabemos que nada pasa en la tierra si no es porque Dios lo permite. Y hay un pasaje donde yo te quiero comprobar, ¿verdad? En el libro de Amós, en el capítulo 3, en el verso 6, dice de la siguiente manera: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Allí nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que todo lo bueno, como también cosas malas que pueden acontecer, ¿verdad?, es porque Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Y repito nuevamente, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Sabemos que todo se mueve bajo la autoridad de Dios. Aún las obras que Satanás puede hacer es porque Dios se lo permita. Porque Satanás nada puede hacer si Dios no le autoriza, si Dios no le da el permiso, ¿verdad? Y si Satanás se mueve de esta manera, trayendo muerte y destrucción, ¿verdad?, para los cuerpos, para las personas, para las ciudades, para las naciones, en cualquier forma, ¿verdad?, que se muestre el mal, que se haga el mal, ¿verdad?, es porque Dios lo está permitiendo. Se lo está permitiendo a Satanás, pero Dios es tan bueno como tal vez tú lo puedas pensar. Dios es tan bueno que en todas las cosas está siempre los propósitos de Él. Y son propósitos de bien para la humanidad, aunque ante nuestros ojos o ante nuestra manera de juzgar podamos pensar que definitivamente eso es malo para la población. Pero sabes, Dios está interesado más allá de tu cuerpo. El Señor está interesado también en tu alma. Y muchas veces el corazón del hombre es tan duro, ¿verdad?, que Dios tiene que remover cielo y tierra muchas veces para que nosotros podamos volver nuestra mirada a Él. Y que cuando nosotros estemos en la adversidad, porque a veces, ¿sabes?, cuando las cosas están marchando bien, cuando todo está bonito, cuando todo está se disfruta, cuando se trata de pasársela bien, la humanidad no quiere saber nada de Dios. La humanidad quiere estar, mire, disfrutando y ni siquiera se acuerda de Dios. La humanidad no quiere estar tomando en sus caminos en cuenta, no quiere estar tomando en cuenta a Dios. Entonces, ¿verdad?, porque la soberbia del hombre es tan grande que cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, eso significa que somos autosuficientes, ¿verdad? Significa que no es que las personas están considerando que no es necesario humillar sus corazones a Dios, porque cuando nosotros reconocemos a Dios, entonces meditamos y decimos: no podemos hacer nada si no tomamos en cuenta a Dios. No podemos hacer nada si primero no contamos con la voluntad de Dios. Y si sabemos que con algo le ofendemos, entonces nos retractamos de cosas que muchas veces tenemos intención de hacer. Pero el problema es cuando nosotros decidimos que vamos a hacer cualquier cosa sin tomar en cuenta a Dios, que vamos a vivir la vida como se nos pegue la gana sin tomar en cuenta a Dios, que vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca sin importarnos si Dios se siente ofendido o Dios está contento. Cuando vivimos sin la presencia de Dios, cuando vivimos sin la dirección de Él y cuando vivimos a nuestro antojo, sencillamente hemos echado a Dios fuera. Y sabes, Dios mira esto. Dios, imagínate siendo nosotros creación de Dios,
Dios nos hizo, Dios nos creó. Nosotros deberíamos de reconocerle como nuestro Dios y como nuestro Señor. Sin embargo, no nos importa la opinión de Dios en nada en lo que concierne a nuestra vida. Entonces sencillamente le estamos echando a Dios fuera de nuestras vidas. Y eso es algo que definitivamente no agrada a Dios en nada, ¿verdad? Nosotros, bueno, en estos casos podemos meditar, ¿verdad? Y ver, pensar, ¿verdad? Si verdaderamente esto viene de Dios o de quién viene. Pero si viene de Dios, ya lo hemos visto por la palabra, ¿verdad? Que Dios que nada sucede si no es porque Dios así lo haya hecho. Y aunque tú puedas decir, uy, pero entonces Dios es un Dios malo. Mira, sin embargo, dijo Job, ¿recibiremos el bien de la mano de Dios y no recibiremos el mal? Porque Dios siendo bueno, ¿verdad? Y reconociendo aún en la vida de Job que era un siervo fiel, ¿verdad? Que era un hombre justo, aún le permitió, ¿verdad? A Job estar en terrible condición para probar, ¿verdad? Para probarle al enemigo, para probarle, ¿verdad? Quién era Job, para probar que Job era un siervo de él y que verdaderamente era un hombre fiel. Y lo permitió, mire, como una prueba en la vida de Job. Y Job, sin embargo, nunca renegó, ¿verdad? Eso es admirable. Y nosotros muchas veces estamos dispuestos siempre a recibir las cosas buenas de Dios, todas aquellas bendiciones de la mano de Dios, pero muchas veces cuando vienen ciertos azotes a nuestras vidas, no las recibimos con agrado. Muchas veces renegamos, blasfemamos, pero honestamente, ¿verdad? Si somos hijos de Dios y reconocemos que nosotros, ¿verdad?, no merecemos nada, y no digamos de aquellos que ni siquiera han querido reconocer a Dios como nada en sus vidas. Mira, si siendo hijos no merecemos nada de parte de Dios, porque nosotros no somos quien, pues, si más bien por misericordia es que nosotros hemos sido salvos. No digamos aquellos que le han rechazado. Definitivamente, ¿qué pudiéramos merecer nosotros como seres humanos? Hablando de cosas buenas de parte de Dios, no merecemos nada. Sin embargo, Dios en su gran misericordia nos concede muchas cosas, ¿verdad? No podemos renegar de lo que estamos viviendo, no podemos renegar de las situaciones que se vienen, porque en todas las cosas Dios siempre va a buscar llamar nuestra atención, y a veces es necesario que nuestros corazones sean quebrantados. Así como el padre muchas veces tiene que azotar a sus hijos por sus rebeldías, muchas veces Dios tiene que hacer esto con la humanidad para buscar la manera, ¿verdad?, de que los corazones se vuelvan a Dios. Así es que sí podemos tomar esto, ¿verdad?, como algo que está sucediendo a nivel mundial, pero que Dios está advirtiendo y está llamando, ¿verdad?, al arrepentimiento a todas aquellas personas, porque también sabemos que en Cristo hay seguridad de vida, ¿verdad?, que en Cristo tenemos bendiciones que no las va a tener cualquiera, sino que aquellos que están bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? Aquellos que tienen fe, aquellos que aún pueden creer, porque aún cuando esta enfermedad venga sobre muchos cuerpos, al que cree le puede ser posible ser sano de esta terrible enfermedad, una enfermedad que ya no tiene solución en las manos de los médicos. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, y por las noticias nos damos cuenta que en China los cristianos han ido a los hospitales, han ido a los diferentes lugares, allí han orado por los enfermos, y hasta médicos se han convertido a Cristo. Los familiares de los enfermos se han convertido a Cristo. Los mismos enfermos que han recibido ya la sanidad se han convertido a Cristo, porque sabemos, ¿verdad?, que en Él, en Cristo Jesús, podemos alcanzar cosas gloriosas, cosas que no tienen explicación, porque Dios puede obrar milagros y puede obrar sanidades en todos aquellos que puedan creer. Así es que podemos decir en esta mañana, ¿verdad?, que en Él siempre hay esperanza, y aun cuando el azote sea fuerte, en Él siempre seguirá habiendo esperanza. Ahora vamos a estar hablando también acerca del propósito, porque siempre cuando un padre de familia, ¿verdad?, se ve la necesidad de castigar a un hijo,
hay un propósito. No solamente lo va a castigar así porque sí, solo porque él se le ocurrió castigarlo, sino que siempre, ¿verdad? Detrás del azote hay un propósito, ¿verdad? Grande. En el caso de los padres, pues de corregir el problema que se está dando en los hijos. Y en este caso, pues también podemos, ¿verdad? Saber que el Señor está trayendo esos propósitos a nuestras vidas. Sí, así es. Y la palabra del Señor, pues eso es lo que nos advierte en este pasaje de Amós, en el capítulo 4 y en el versículo 4 en adelante, Amós 4:4 hasta el versículo 13. El Señor está haciendo un llamado y dice la palabra: id a Betel y prevaricad, aumentad a Gilgad. Dice: la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Vemos que esto también ha pasado. Si nosotros echamos un vistazo al año pasado, nos damos cuenta que justamente esto aconteció. Un verano que duró casi todo el año. Pero continúa diciendo la palabra del Señor: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ocurrió esto, está diciendo el Señor, ocurrió esto de la sequía, y no se volvieron a mí el año pasado. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esto está ocurriendo en este momento. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. O sea, aquí encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Es sencillamente un espíritu de muerte que está recorriendo toda la faz de la tierra, con el propósito de que el propósito de parte de Dios, de que el ser humano se vuelva a Él. Eso es lo que dice. El versículo 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. He escuchado algunos comentarios, no lo he visto como noticia oficial, pero sí he escuchado algunos comentarios que hay personas que están marcando con sangre ahí los dinteles de la puerta, el contramarco de la puerta. Pues ellos asocian, de alguna manera ellos están pensando que esto tiene que ver con una peste, con un espíritu de muerte, tal como ocurrió en el pueblo de Egipto durante el cautiverio del pueblo de Israel. La gente está asociando esta situación, y en efecto es el mismo espíritu de muerte que Dios ha mandado en este tiempo. Pero dice la palabra del Señor: maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová.
nosotros vemos que en el caso del pueblo de Egipto no se volvieron a Dios. Ellos se mantuvieron aferrados a su paganismo, se mantuvieron aferrados a su enemistad con el Creador, se mantuvieron aferrados a su idolatría y no estimaron ni siquiera escuchar a Dios. Dios estaba hablando a aquel pueblo, Dios estaba hablando a aquel rey, pero ellos no tomaron en cuenta la voz de Dios. Y por esa razón es que todos los primogénitos terminaron muriendo. Si ellos hubieran atendido a la voz de Dios cuando Dios les decía, deja salir a mi pueblo, entonces la epidemia se hubiera cortado. Pero por cuanto endurecen su corazón, las epidemias permanecen ahí. Hemos escuchado de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dice, cuando le preguntan, presidente, ¿y esto más o menos cuándo? ¿A qué tiempo esto podría suspenderse estas represiones? Porque se están cerrando centros comerciales, se están cerrando, bueno, ustedes saben, el sector de transporte, se están cerrando las fronteras. Y entonces le preguntan, pero más o menos ¿cuándo tendremos ya una respuesta? Y él dice, bueno, esto podría extenderse hasta julio o agosto. Y sabe que dice también un representante de la salud de México, dice, de nada nos sirve determinar si una persona da positivo o negativo de coronavirus. Dice él, de nada nos sirve, nos da igual, porque de todas maneras no tenemos la cura. No hay una vacuna. Ahora, mientras el pueblo no se vuelva a Dios, este asunto va a seguir en aumento. Nosotros podemos ver cómo día con día se van multiplicando los casos. Podemos ver cómo día con día las cosas se van complicando. Y es que esto se debe a que el hombre sigue endureciendo su corazón. Y muchas veces a través de este programa hemos dicho, la gente está pegada a los medios de comunicación, viendo qué dice el científico, viendo qué dicen los doctores, viendo qué dice el presidente, qué dice el alcalde, viendo qué dice Copeco, viendo qué dice uno y otro personaje, pero no se detienen a ver lo que Dios habla. Ese es el problema del ser humano. Si nosotros nos detenemos a ver qué es lo que Dios está diciendo, yo les aseguro que entonces habrá la oportunidad de retractarse del mal camino, y entonces Dios hará volver el corazón del hombre hacia Él. Y al haber arrepentimiento, entonces va a ocurrir la liberación. Va a ocurrir que las almas se arrepienten al Señor y entonces Dios quita la peste. Eso es lo que Dios está haciendo. Él dice, en el versículo 10 siempre, dice, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y en el capítulo 5 siempre del libro de Amós, en el versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Mire cómo Dios siempre está dejando una puerta abierta para aquel que se arrepiente. A Dios le place librar al ser humano de esta situación. Esto, como decíamos, viene de parte de Dios. Efectivamente sí, Dios lo está permitiendo. ¿Cuál es el propósito? Llamar al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Pero mientras el pueblo no acuda a Dios como su oportuno socorro, el pueblo seguirá viviendo bajo esta calamidad. Ya mi esposa decía que se ha declarado una pandemia, y cuando se habla de una pandemia significa que ya está fuera del control. Ya se ha perdido la batalla. Los gobiernos levantan sus manos y sacan bandera blanca y dicen nos rendimos porque no tenemos la solución. Se están creando hospitales así apresuradamente, provisionales. Se están creando hospitales. Los gobiernos están contratando más personal médico. Pero aún con todo, esto no sirve más que para calmar la alarma del pueblo. Porque la Organización Mundial de la Salud dice esto es una pandemia. O sea, no tenemos solución. No tenemos la solución, por eso lo declaramos como una pandemia.
nos rendimos, y cuando el hombre se rinde, es ahí donde el ser humano tiene la oportunidad de reconocer, alzar su mirada al cielo y decir: Padre, hemos pecado contra ti y hoy queremos volvernos, porque es necesario que entendamos que es la única forma, es la única manera como Dios va a quitar este mal. Si la palabra del Señor dice: así como lo hice en Egipto, así lo estoy haciendo en este tiempo, con el propósito de llamar al hombre al arrepentimiento. Ahora, hay una pregunta, no sé si usted quiere aportar más acerca de los propósitos. Ok, vamos a ampliar un poco más acerca de los propósitos. Sí, lo que anteriormente decía, ¿verdad? Que muchas veces las personas pueden decir: no, de Dios no puede venir esto. Sin embargo, ¿verdad? Cuando detallamos en este pasaje donde el Señor está diciendo, ¿verdad? Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan. Estas cosas nosotros las miramos a diario, cómo la canasta básica se está yendo arriba, ¿verdad? Cómo la gente, bueno, que es la mayoría, la gente pobre, pero entre los pobres, los más pobrecitos, muchos de ellos tienen que ir a los basureros a estar adquiriendo su alimento de allí, ¿verdad? Y los que se consideran que no son tan pobres como estos, sabemos que salen a las empresas a trabajar de sol a sol y básicamente solamente para el mero alimento es para lo que se está trabajando, ¿verdad? Y en muchos lugares, porque esto hablando solamente de nuestro país, de la realidad de nuestro país, pero cuando nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta de las situaciones que se están viviendo en otros países que son sumamente pobres, como en África y en otros lugares, en la India de repente, que son lugares donde las personas, en Venecia, que son zonas donde la pobreza es extrema, ¿verdad? Sabemos que las personas allí están comiendo básicamente lo que aparezca. Y entonces, mire, muchas veces estas cosas Dios las está permitiendo tan solo con el propósito de llamar la atención del ser humano. Mire, y sin embargo dice el Señor: pese a esto, no se volvieron a mí. O sea, y también mire, dice: detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre la ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían, mire, 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice Jehová. ¿Verdad? Es como una queja del Señor, ¿verdad? Porque mire, muchas veces Dios, es más, la mayor parte del tiempo nosotros estamos recibiendo beneficios de Dios. El sol sale cada día sobre nosotros, la lluvia cae, mire, hay producción de alimento, ¿verdad? Estamos gozando y disfrutando de vida y de muchas cosas. Pero tienen que llegar esos tiempos, muchas veces o forzosamente, tenemos que llegar a estos tiempos donde Dios dice: bueno, tanto bien que les he dado, pero ustedes no se vuelven a mí con el bien, pues voy a procurar hacerles algún mal para ver si así pueden meditar en que los caminos que ustedes van caminando son caminos que están lejos de mí. Entonces, mire, y luego dice: os herí con viento solano, es el viento que sopla del lado del sol, un viento caliente. Y dice: y con oruga la angosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire cuántas cosas que el mundo está enfrentando hoy en día, pestes, mire, que llegan, que devoran los cultivos, que destruyen todo. Mire, productos que no se dan, por eso están buscando tantas formas, hasta combinando células de productos, de plantas combinados con células de animales para ver si de esta manera procuran que la peste no se acerque. Y están inventando tantas cosas la humanidad con el propósito de que hoy los cultivos se den. Mire, poniendo venenos terribles sobre las plantas, que eso tiene una fuerte repercusión sobre nuestra salud también. ¿Sabe por qué? Porque hoy las cosas no se producen, ya la tierra no produce, porque Dios está tratando de llamar nuestra atención.
Mire, y ya por último dice, envíe contra vosotros, oiga bien, y esto lo está diciendo Jehová. Esto lo está diciendo el Dios Todopoderoso. Envíe contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, para que no os olvidéis de mí, dice Jehová. Miremos allí claramente cómo el Señor está diciendo que aún estos males el Señor los está permitiendo para que la gente no se olvide de Dios. Sabe que hoy muchas veces, mire, salimos a las calles a predicar y la gente es bien indiferente a la palabra del Señor. Se está predicando el evangelio por todas partes a través de diversos medios de comunicación, ¿verdad? En las iglesias a veces están vacías, y aun cuando están llenas, muchas veces viviendo en una vida desordenada, alejados de Dios aunque estén metidos en las congregaciones. Entonces Dios está tratando de llamar la atención del ser humano y dice aún con todo, mire, me parece a mí como manera de lamento, y no se volvieron a mí. Esto ha de doler al corazón de Dios verdaderamente. Sabe que la misma creación de Dios se haya rebelado contra Él. Y a veces nosotros podemos venir con palabras lindas, porque sí, también Dios tiene palabra hermosa para la humanidad, para atraer a la humanidad con amor. Pero hay momentitos en que es necesario, y Dios para eso nos ha llamado, así como para pregonar las buenas nuevas, también para pregonar el día del juicio, el día del Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos la boca de Dios y tenemos que anunciar lo que Dios pone, ¿verdad?, en nuestros corazones, del cual nosotros tengamos que hablar. Dice la palabra, mire, os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Sabes? Un día, quizás lejos, quizás muy pronto, porque tú no sabes si esta peste va a llegar a tu casa, ¿verdad? Si estás lejos del Señor, si estás fuera de su cobertura, corres el riesgo de cualquier cosa. Y dice el Señor, mire, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tú puedes estar muy joven, tú puedes sentirte lleno de vida, hoy puedes estar lleno de vida, pero el día de mañana no lo conoces ni lo sabes. Y si mueres hoy, si enfermas en esta pandemia, enfermas tú y mueres, o muere tu familia, ¿has pensado a dónde vas a ir? ¿Has pensado que te vas a encontrar con tu Dios? ¿Que vas a ir al encuentro de tu Dios y que vas a rendirle cuentas? Mira, muchas de estas personas, que son miles las que han fallecido a nivel mundial, quizás no estaban preparadas. Personas completamente sanas, personas de repente con expectativas de que iban a llegar mucho más allá, hablando de sus años de vida. Sin embargo, a corta edad, muy jóvenes, personas, mire, con futuros muy prometedores. Tal vez porque tenían su carrera. Yo estuve mirando las noticias y un médico que fue el que descubrió toda esa situación y fue uno de los primeros que falleció con toda su juventud, ¿verdad? Entonces, tal vez tú puedas pensar, no, pero a mí no llegará. Pero yo te digo, ¿qué corona tienes tú? ¿Qué corona tienes para pensar que a ti no te va a llegar ese mal? Si esto viene como un azote por la rebeldía, y si tú estás en rebeldía con el Señor, ¿has meditado que esto puede venir a tu vida? Sin embargo, ¿verdad? Es un llamado que mi Señor está haciendo al arrepentimiento, un llamado que el Señor está haciendo para que en medio de esto nosotros le miremos a Él, no por miedo, porque honestamente nosotros no estamos anunciando, ¿verdad?, la palabra del Señor y esto de lo que estamos hablando el día de hoy para que tú te llenes de miedo, sino más bien para que medites, ¿verdad? Que si Dios esto lo está permitiendo tan solamente para que el corazón del hombre se humille ante su presencia y que reconozca su maldad y que se vuelva al Todopoderoso, que se vuelva al Creador, aquel que te dio la vida, aquel que te ha bendecido grandemente porque te ha dado una familia, un trabajo, te ha dado quizás una casa, bienes materiales de todo tipo. Tú debes reconocer al Señor, porque así como Dios te ha dado todas las cosas, en un 2x3 también lo puedes perder, hasta tu misma vida.
¿verdad? Y tienes que entender que así como Él ha dado la vida y ha dado toda clase de bendiciones, también Él tiene la potestad de quitártela. Él tiene toda la potestad para quitarte todas tus bendiciones, porque puedes perder incluso hasta tu familia. Pero si tú te vuelves al Señor, las cosas pueden ser diferentes. Y algo que, el punto siguiente del que estábamos hablando, ¿qué debemos hacer entonces? Esa es la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Medita en tu corazón. Piensa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar esto? ¿Verdad? La palabra del Señor lo está diciendo. Vuélvete a Jehová, ¿verdad? Humilla tu corazón, reconócelo en tus caminos. Concédele al Señor ser verdaderamente, como dice esta palabra, el Señor de tu vida. Ya no endurezcas más tu corazón y vuélvete a Él. No permitas que el dolor de la muerte, que el dolor de las pérdidas tenga que ablandar tu corazón o que quebrantar tu corazón, ¿verdad? Porque esto sería como una piedra dura que choque contra tu corazón, ¿verdad? No esperes más, vuélvete al Señor antes de que tu corazón sea quebrantado, ¿verdad? Porque Dios le puede poner fin a todo esto, pero si con este propósito el Señor lo está haciendo, créeme que el Señor va a llegar hasta lugares donde tal vez ni siquiera te has imaginado, pero el Señor puede llegar hasta donde Él quiera para alcanzar los propósitos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están interactuando con nosotros. Está nuestro hermano Joel Rodríguez. Gloria al Señor, él nos está sintonizando desde España. Dios bendiga a nuestro hermano. También nuestro hermano Fernando Argueta. Nosotros sabemos cuál es el otro nombre. Que el Señor Dios Todopoderoso lo bendiga en Tegucigalpa. Claro que sí, es necesario que compartamos estos mensajes. Bendecimos también la vida de nuestro hermano Josué Mejía, de nuestra hermana Yaniria Moncada, nuestro hermano Marlon Salinas y cada uno de los que nos están sintonizando a través de los diversos grupos. Pues tenemos otros grupos que estamos compartiendo ahí ya como a modo de repetición, pero la palabra del Señor sigue llegando y damos gracias al Señor Dios Todopoderoso. Es necesario, amados hermanos, que nosotros entendamos, y en este momento quiero mostrar algunas cifras, algunas estadísticas de acuerdo a esto. Pues empezamos el tema diciendo qué cosa es. Decimos que es un espíritu de muerte. El coronavirus es un espíritu de muerte que ha venido de parte de Dios, con el propósito de hacer un llamado a la humanidad de volverse a Él. Ahora quiero ver si el propósito de Dios se está cumpliendo. Vamos a ver entonces algunas estadísticas, a ver si el propósito de Dios se está cumpliendo. Bien, antes de ver si el propósito de Dios se está cumpliendo, vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Primero vemos esta gráfica, esta imagen que ustedes pueden ver allí en su pantalla, y nos muestra los casos de coronavirus en nuestro país, en Honduras. Gracias a Dios que apenas se muestra apenas 9 casos. De estos no hay ningún fallecido. Estas son las estadísticas en tiempo real que se nos proporcionan. 9 casos confirmados, o sea, 9 personas que están efectivamente diagnosticadas con el problema de coronavirus, pero hay 0 fallecidos, y damos gracias a Dios, verdad, por esta realidad que estamos viviendo, y tenemos 0 fallecimientos. Esto nos da a nosotros todavía la oportunidad, porque yo quiero decirle a esas personas que están infectadas, yo quiero decirles, el mismo Dios que permitió esta peste, ese mismo Dios puede sanarlos, y Él quiere sanarlos. Sencillamente que nosotros atendamos al propósito. El propósito es un llamado al arrepentimiento. Y si son personas cristianas que están infectadas por este virus, yo les digo con toda seguridad, si usted tiene la fe, Dios quiere sanar. Dios quiere sanar. Porque las pestes, hay un pasaje que nos habla acerca de estas plagas de Egipto. Y dice, creo que es Deuteronomio capítulo 7, que nos dice que estas plagas Dios no las quiere mandar sobre su pueblo. Versículos 14 y 15. Dice que las pestes que Dios mandó sobre el pueblo de Egipto, Dios no las quiere mandar sobre su pueblo.
O sea, si de alguna manera, por alguna razón, estás contagiado por este problema del coronavirus, yo quiero decirte, Dios no quiere enviar este problema para ti. Dice que las enviará para aquellos que nos aborrecen, tal como ocurrió en el pueblo de Israel. La peste no era para el pueblo de Israel, la peste era para el pueblo de Egipto. La peste era para el pueblo de Egipto. Por esa razón yo te digo, si estás infectado y eres una persona cristiana, en primer lugar medita si tu vida está bien delante de Dios. Y si el Espíritu de Dios te confirma que estás bien delante de Él, entonces yo te digo, el Señor te quiere sanar. El Señor quiere librarte de esa peste. Eso hablando en cuanto a los casos de Honduras. Si nosotros echamos un vistazo acerca de las estadísticas a nivel mundial, tenemos por ejemplo esta otra gráfica aquí, esta otra realidad más bien, y dice casos de coronavirus en el mundo, 206.942, es una cifra alarmante. O sea, Dios ha soltado esta epidemia, esta pandemia, como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud, que no tiene esperanza de curación. Gloria al Señor, pero sabemos que en Dios sí. Hay 206.942 casos. Y en el mundo hasta ahora se registran 8.272 casos de muerte. De estos 206.942 hay 82.889 personas que se han recuperado, para gloria del Señor. Se han recuperado. Pero siguen todavía muchísimos casos. Siguen 115.781 casos activos. O sea, personas que están todavía en riesgo de muerte. El espíritu de muerte está sobre ellos. Y esto no se queda ahí. Si nosotros actualizamos dentro de unas 2 horas, obviamente estas cifras van a cambiar. Mientras el pueblo de Dios se mantenga orando, esto puede estar de alguna manera así frenado, corriendo lentamente. Pero he escuchado también otras personas que dicen, hay personas que dicen, mira, el problema está viniendo porque el pueblo de Dios no está orando. Yo te digo, el pueblo de Dios sí está orando. Por eso no estamos en medio de unas cifras alarmantes. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor en el pasaje que leímos al principio? Dice, la cuarta parte, producto del espíritu de muerte, dice, la cuarta parte de la tierra, hablando de los hombres, de la humanidad, la cuarta parte de la tierra fue cortada producto del espíritu de muerte. Ahora, si el pueblo de Dios no estuviera orando, ¿acaso tú crees que esto no hubiera alcanzado ya? Claro que sí. El problema no está en el pueblo de Dios. El problema está en la gente que no quiere reconocer a Dios. Pues por causa del pueblo de Dios no vienen estos males. Viene por causa del pueblo que no reconoce a Dios. Viene por causa de aquella gente, las que son la mayoría, que no se vuelven a Dios con todo su corazón. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios con su pueblo? Llevárselo. El propósito de Dios con su pueblo, con su iglesia, es llevarlo a sus moradas eternas. Sin embargo, antes de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, como leíamos allá en Mateo capítulo 24, es que habrá señales de su venida. Habrá señales de su venida. Y antes de su venida dice la palabra que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos. Y menciona ahí que habrán pestes. Esto es una peste, lo cual significa que es principio de dolores. O sea, previo a que Jesucristo venga por su amada iglesia. Y se empiece a manifestar también lo que ya es muy conocido y un tema que vamos a desarrollar también a través de estos medios, la gran tribulación. Estos son principios de dolores antes de llegar a ese momento de la gran tribulación. Por eso es que vemos estas estadísticas. ¿Cuántos casos? Y si nosotros nos ponemos a meditar, Señor, pero realmente la gente está reaccionando de la forma como tú quieres que reaccione. Bueno, eso
está por verse. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Me gustaría que mencionemos qué es lo que debe hacer el pueblo cristiano y qué es lo que debe hacer las personas que no son cristianas. Vamos a dejar este desarrollo, vamos a hacerlo también así comentando juntamente con mi esposa. Bueno, lo que la palabra del Señor está diciendo, ¿verdad? Es de la siguiente manera. Miren, en el libro de Amós, en el capítulo 5, ahí está la respuesta. Dice la palabra del Señor, miren, el verso 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, porque allí está la solución. Saben, muchos juicios han venido a la tierra desde hace muchísimo tiempo. Sabemos, ¿verdad?, por el recorrido de toda la historia de lo que la palabra del Señor nos habla, que muchas veces Jehová tuvo que traer sobre muchas naciones juicios, ¿verdad? Tenía a sus profetas el Señor y les mandaba, mire, con todo a anunciar, ¿verdad?, que se arrepintieran. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Nínive, ¿verdad?, cuando el Señor mandó a Jonás. Pero mire, Dios es tan amoroso, Dios es tan especial, tan maravilloso, que Él, antes de enviar un juicio, siempre manda a un profeta. Siempre está mandando a un profeta y está mandándoles a decir: arrepentíos y no moriréis, ¿verdad? Siempre el Señor lo está diciendo de esta manera, porque el Señor no va a mandar ningún juicio en ningún lugar sin que antes Él envíe a sus profetas a anunciar y a invocarlo, a llamarlos al arrepentimiento. Esto es lo que el Señor está procurando, y el Señor hoy le está diciendo a todos nuestros, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes, está diciendo: arrepentíos y viviréis. Mire, buscadme. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿sabe? Pero no hay que buscarle a la manera de nosotros, sino hay que procurar buscarle como Dios quiere que le busquemos, ¿verdad? Y la palabra más maravillosa, la más perfecta que cabe en esto es el arrepentimiento. Yo siempre que me acerco a una persona para preguntarle cómo está su vida con Cristo, siempre le pregunto: ¿ya te arrepentiste de tus pecados? ¿Sabe? Porque hoy en día mucha gente puede decir: no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, desde que nací lo tengo. Pero muchos de ellos lo tienen a la manera de ellos, como ellos creen que están siguiendo al Señor, ¿verdad? Pero la palabra nos ha sido dada como una lámpara para saber, mire, para conocer qué es lo que Dios está demandando de nosotros. El Señor hoy en día está buscando corazones arrepentidos. ¿Sabe? Dios nos ha dejado una conciencia. Y en esa conciencia están escritas, miren, las tablas de la ley. Y ahí el Señor nos hace saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya nosotros por nuestra conciencia nos damos cuenta qué cosas estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo muy bien. O qué cosas estamos haciendo definitivamente mal, ¿verdad? Y por la palabra del Señor nos damos cuenta con toda claridad, ¿verdad?, de todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo, que no las estamos haciendo bien definitivamente. Y el Señor está, mire, buscando corazones humillados, corazones que reconozcan, ¿verdad?, su necesidad de Dios, porque hoy la soberbia, la prepotencia del ser humano es: no, yo ya tengo a Dios, yo no necesito estar en una iglesia, yo no necesito que nadie me hable de esto porque yo ya conozco la verdad. Eso se llama prepotencia, mi querido amigo, ¿verdad? Eso es orgullo, el que hay muchas veces en los corazones. Mire, dice la palabra del Señor que hay muchos que no se congregan, hay muchos que no van a escuchar palabra de Dios para que sus maldades no sean reprendidas, ¿verdad? Porque hoy no se quiere sufrir la sana doctrina, no se quiere sufrir, ¿verdad?, el escuchar palabra de Dios verdaderamente para que nos hablen, ¿verdad?, de nuestras faltas que estamos cometiendo. Pero eso, al fin de cuentas, solamente es un engaño para aquel que no lo quiere oír, porque la palabra del Señor estará siempre allí escrita. La palabra del Señor estará allí, mire, siempre dada para la humanidad, y el que no la quiera conocer, ese es muy problema de la persona, ¿verdad? Entonces, va a estar en ignorancia porque él quiere estar en ignorancia, o porque la persona quiera, pero no porque la palabra no está dicha. Y no por eso es que Dios no te va a juzgar. Dios nos va a juzgar a todos, ¿verdad? Porque su palabra ha sido dada para toda la humanidad. Pero hay de aquel que no quiera recibir la palabra, que no quiera conocerla,
que no la reciba, porque luego esto te va a juzgar. Mira lo que dice en el verso 14 del capítulo 5 de Amós. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Mire, muchas personas dicen: no, Jehová está conmigo, Dios está conmigo, Dios está con mi familia. Pero dice el Señor: tienes que pagar un precio para que Dios esté contigo. Busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Mire, Dios quiere darte vida, Dios quiere darte protección, Dios quiere darte cobertura. Dios quiere que estés bajo la sombra del Altísimo, escondido bajo sus alas. Mire, hay promesa de parte del Señor que dice que ninguna peste tocará tu morada. Pero eso no es para todo el que quiera tomar esa palabra. Es que hay requisitos. Dice: porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Dios estará con ustedes, Dios estará con nosotros. Pero mire, si nosotros buscamos lo bueno y no lo malo. Y dice después, miren el verso 15: aborreced el mal. Oiga bien, aborreced el mal. Pero el corazón del hombre hoy ama la maldad, ama la perversidad, ama lo torcido. Y el Señor está diciendo: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia. Mire, tenemos que vivir de manera justa, no haciéndole, ¿cómo? Usted puede decir: ¿cómo podemos vivir de manera justa? Una forma de vivir justamente, ¿sabe qué es? Haciéndole a otro lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que los mandamientos de Dios, todos los mandamientos se resumen en dos. En primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y mire, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros aprendemos a amar a Dios y no le damos el lugar de Dios a otros dioses o a otras ocupaciones, y empezamos a amar más otras cosas que a Dios, entonces vamos por buen camino. Pero aparte de eso, ¿verdad? Nosotros también tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es facilito. Lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otro, ¿verdad? Y si nosotros comenzamos a vivir de esta manera, entonces sencillamente, mire, estamos estableciendo la justicia, como dice la palabra del Señor. Porque tal vez usted pueda decir: pero ¿cómo puedo aprender yo a practicar la justicia? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo injusto? ¿O qué estoy haciendo justo? ¿De qué manera estoy siendo justo? Sencillamente así, que si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás practicando la justicia, ¿verdad? Porque nadie le va a hacer a otro para que se le devuelva lo mismo. Todos queremos hacer o que a nosotros nos hagan bien, entonces nosotros también tenemos que hacerle bienes a otro. Entonces, de esta manera nosotros practicamos la justicia. Mire, dice después, mire: quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad. Mire, tendrá piedad del remanente de José. Qué lindo. Yo sé que esto moverá la mano de Dios. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor inmediatamente tendrá misericordia. Muchas personas están esperando que salga esa vacuna del coronavirus. Pero yo te digo: ¿por qué esperas tanto tiempo? En este periodo te puede alcanzar la muerte. ¿Por qué no buscar lo seguro, lo verdadero? Lo que está, mire, a la mano, lo que está pronto, ahí ya disponible para nosotros. Busca a Cristo. Busca su cobertura, llénate de su presencia, obedece su palabra, vive debajo de sus alas, y verás cómo el Señor, mira, hará cosas maravillosas contigo. El Señor te va a prosperar en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? Pero no tienes que estar esperando precisamente una vacuna, esperando soluciones en el ser humano, cuando Cristo está dando su solución, la solución que es verdadera y permanente. Mire, así como el Señor está diciendo: buscadme y viviréis. Esa es la vacuna. Esa es la vacuna que el pueblo necesita. Esa es la vacuna que el mundo entero necesita. Busquemos a Jehová y viviremos. Yo he visto cómo la mano de Dios se ha retrocedido, y no solo en aquellos tiempos antiguos, sino en estos tiempos. Yo he visto cómo países se han humillado ante la presencia del Señor. Es más, ahorita estamos teniendo un ejemplo glorioso, y es el caso de El Salvador.
Mire, en El Salvador miramos a ese presidente, que es un presidente genial. Desde la trayectoria que él entró, yo he visto, pongámoslo como ejemplo, hombre, hasta para los demás, ¿verdad? Que están siendo gobernadores en otras naciones. Este hombre se ha vuelto a Dios, se ha humillado. Mire, ese hombre ha proclamado ayuno y oración. Y qué bueno, mire, si la cabeza de una nación se somete a Cristo, se humilla, yo le aseguro que esa nación va a ser bendecida. Y tenemos ese ejemplo maravilloso. Yo felicito verdaderamente a ese presidente, porque es la actitud más maravillosa. Ejemplo tenemos, por ejemplo, en la antigüedad, en David, que era el rey David, que era el gobernador del pueblo de Israel. Y cuántas bendiciones vinieron sobre este pueblo mientras este hombre fue gobernador, porque en todos sus caminos tomó en cuenta al Dios Todopoderoso. En este tiempo necesitamos, mire, gobernadores que se humillen, gobernadores que se vuelvan a Dios, gobernadores que no sean prepotentes, que no sean soberbios, que no confíen en sí mismos ni en los hombres, sino que confíen en el Todopoderoso. Yo le aseguro que si las naciones pusieran su mirada en el Señor, inmediatamente esa enfermedad, ese espíritu de muerte comenzaría a retroceder. Y como le digo, aquí en Honduras sabemos que hay un pueblo grande también que ora y que confía en el Señor. Y quizás por eso no se está propagando como en otros momentos. Mire, hemos visto cómo se propaga todas aquellas cosas terribles se han propagado en Honduras, que a veces ha ocupado las primeras listas, las primeras líneas, ¿verdad? Pero hemos sido los primeros en las listas. Pero mire que esta vez no. Yo puedo pensar que es porque hay un pueblo que estamos orando, pidiendo el favor de Dios y su misericordia. Pero aún con todo yo te puedo decir, ¿verdad? La mano del Señor, si quiere alcanzar propósitos en diferentes vidas, aún con todo no se podría detener esto hasta llegar hasta donde Él quiera, ¿verdad? Pero si tú eres inteligente, si tú tienes la mente de Cristo, y si tú tienes esa capacidad de comprender tu necesidad, puedes venir a los pies del Señor y buscar esa cobertura, esa protección divina, que te aseguro que en el hueco de su mano nadie te va a arrebatar, ¿verdad? Ninguna peste tocará tu morada, y todas esas bendiciones que están prescritas en la palabra a favor de sus hijos también caerán sobre ti. Esas bendiciones te alcanzarán a ti y alcanzarán tu familia. Así es que en esta mañana mediten todo esto, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿verdad? El pueblo del Señor no tiene que estar atemorizado, porque sabemos el Dios que está con nosotros. Pero así también, ¿verdad? Aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo, lo pueden hacer. Si aún esa enfermedad no te ha tocado, aún puedes venir a los pies del Señor y librarte de eso, buscando la protección en el Señor, viniendo con un verdadero corazón arrepentido. Y aquel que estuviera enfermo, sabemos que si se humilla delante del Señor, también el Señor le puede sanar. Con plena certeza sabemos que el Señor puede obrar de manera poderosísima y hacer que ese espíritu de muerte retroceda. Así es, ese es el propósito. Ese es el propósito de que nosotros tengamos la oportunidad de devolvernos a Dios. Pero nuestra hermana Melissa también está compartiendo ahí, comentando, ¿verdad?, que en el país del Salvador, este pueblo se ha humillado, y efectivamente así hemos visto cómo el presidente Bukele ha convocado a oración. Es más, él mismo ha orado. Con el propósito de que esta peste pues no llegue a ese país y que no cause los estragos que, como se predice muchas veces, y que nosotros sabemos que si esa peste llega a un país y no se toman las medidas correctas, y si el pueblo no se humilla delante de Dios, esto siempre dejará consecuencias terribles, siempre dejará una terrible situación de calamidad, de muerte, de tragedia y de muchas pérdidas, muchas familias desintegradas, muchos niños desamparados, entre otras cosas que esto trae como consecuencia. Es importante notar qué tiene que hacer el pueblo de Dios. Ya mi esposa explicaba, y ella decía que tiene que hacer la gente que todavía no ha conocido a Cristo. Dios bendiga a nuestra hermana Sania también, que está ya uniéndose. Esperamos que ellos también compartan esta transmisión
hagan sus grupos y compártanlo, porque es importante que este mensaje llegue al mayor número de personas posible. Gloria al Señor. Si gustan, pueden esperar que termine la transmisión y luego entonces lo comparten para que la gente pueda verlo completo. Dice la palabra del Señor en cuanto al pueblo cristiano. Lucas capítulo 21 versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es importante que el pueblo cristiano también tome sus medidas, que el pueblo cristiano también atienda al llamado de Dios, pues cuando el pueblo de Dios se humilla, suceden cosas maravillosas. Eso es lo que el Señor Dios Todopoderoso habló a Salomón y le dijo: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es importante la labor del cristiano. Es importante que el pueblo cristiano se una, que esté orando, como dice la palabra del Señor: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Porque Dios sí quiere librarnos. Dios quiere librar a su pueblo de estas pestes. Repito, Dios no manda estas pestes, estas pandemias. Dios no las manda para el pueblo cristiano, pues el pueblo cristiano no necesita esto porque ya está arrepentido. Esta peste viene a causa de los que no están arrepentidos, porque es un llamado al arrepentimiento. Pero el pueblo cristiano también tiene que tomar acciones, pues dice la palabra del Señor que está establecido para todos los hombres que mueran una vez. El asunto es, el día que nosotros muramos, ¿a qué lugar iremos? ¿Cuál será nuestro destino? Si nosotros estamos bien en cuanto a nuestra relación con Dios, sabemos y podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Pero Dios quiere librarnos de estas pandemias, porque el propósito no es traer espíritu de muerte al pueblo cristiano. El asunto de la muerte del pueblo de Dios es muy distinto. Es más, el Señor dice en su palabra en los Salmos, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. No precisamente va a ser a través de este tipo de pandemias. Dios trata de una manera distinta con su pueblo. Dios trata de una manera muy especial con su pueblo. Por esa razón les digo, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo cristiano? Pues mantenerse velando y orando en todo tiempo. Pues dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en los temas anteriores que he estado compartiendo, hablo acerca de que Dios es nuestro amparo. Y ahí, pues, discerniendo la palabra del Señor, decía que ese amparo es una garantía de protección. Les recomiendo que lo miren, es una garantía de protección para el pueblo cristiano. Y también dice que Dios es nuestra fortaleza. Es un muro levantado sobre una roca, un castillo levantado sobre una roca. Y si nosotros estamos dentro de ese castillo, obviamente estamos protegidos. El pueblo de Dios debe procurar estar en las manos del Señor. Debe procurar vivir una vida de obediencia, una vida íntegra delante del Señor. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros la seguridad y que nosotros seremos librados. Pues la palabra del Señor también dice: ni plaga tocará tu morada, en el libro de los Salmos. Así que es importante que también nosotros tomemos en cuenta esta palabra. Aunque serán muchos los muertos, sí. ¿Esto irá en aumento? Sí. ¿Encontrarán una cura rápida? Los gobiernos dicen que no. Nosotros no lo sabemos. Pero la cura eficaz es el arrepentimiento. Si se humilla el pueblo, como lo hicieron en el país de El Salvador, nuestro país vecino, si se humilla el pueblo, Dios sana la tierra. Dios corta la enfermedad, Dios corta la maldición. Vemos el caso como ya mi esposa lo citaba, el caso de Nínive. Dios anunció y le dijo: dentro de 40 días este pueblo será destruido. Sin embargo, el pueblo entendió que al humillarse delante de Dios
Dios se retracta de los males que Él ha pensado, porque el propósito es llegar a tocar el corazón del hombre para que se humille. Una vez que el hombre se humilla, se acaba la peste. Ya tenemos ejemplo en las Sagradas Escrituras. Así que vale la pena que nosotros también tomemos en cuenta esto, de que como cristianos debemos vivir a la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, y debemos vivir en obediencia a Él. La obediencia siempre ha traído beneficios. La desobediencia ha traído consecuencias graves. Deuteronomio capítulo 18, 28. La palabra del Señor nos dice, si nosotros obedecemos, entonces estamos bajo bendición, bajo cobertura, bajo protección. Pero si desobedecemos, estamos bajo maldición. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando la gente que no reconoce a Dios en sus caminos, que viven como necios, término bíblicamente aplicado, si viven como necios, no tomando a Dios en sus caminos, entonces estos males les alcanzarán y será para conducir a la muerte. Y sabemos que si muere una persona sin Cristo hay un lugar de destino, es una condenación eterna. Pero si se arrepienten, si se humillan delante de Dios, entonces el asunto cambia. El asunto cambia, los males son retirados y Dios nos guarda y nos protege y nos defiende. Eso es lo que dice la palabra del Señor en cuanto al pueblo cristiano. Gloria al Señor. Bien, nuestro hermano Daniel nos dice: bendiciones, hermana Raquel, gracias por esos mensajes. Es necesario que vaya a donde ustedes. Pues sí, hermana, es necesario que venga. Les necesito para que Dios se acerque a mí. Bueno, a través de la palabra del Señor, nosotros entendemos que es necesario humillarnos ante Él. Podríamos hablar muchísimas otras cosas, pero queremos dejarlo hasta aquí por esta ocasión. Solamente repasamos. ¿Qué cosa es el coronavirus? Es un espíritu de muerte desatado de parte de Dios para llamar al arrepentimiento. Eso es en esencia el tema que hemos compartido en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Sigamos tomando pues las precauciones que se nos han sugerido de parte de los gobiernos, pero sobre todo sujetémonos a nuestra máxima autoridad, que es el Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerden compartir este video y recuerden, aquellas personas que todavía no están en los caminos del Señor, acérquense a Él antes que sea demasiado tarde. Venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y el pueblo cristiano, pues continuar en nuestra labor, orando y velando en todo tiempo. Que el Señor les bendiga, y será el día de mañana, si Dios así nos concede, estaremos trayendo más información, pero sobre todo estaremos compartiendo siempre la verdad del Señor, el Santo Evangelio, compartiendo este mensaje de vida eterna. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz día.